Buenas tardes, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. La intención hoy es hablar sobre matrices, concretamente su definición y su clasificación. Bienvenidos. Si les parece, iniciamos con la definición de una matriz. Y esta nos dice que es un conjunto de números o datos, también llamados elementos, que están ordenados en filas y columnas. En otras palabras, es un arreglo bidimensional de datos o números, ya lo habíamos dicho, donde las dimensiones son las filas y las columnas. Y bueno, pues una matriz se denomina con una letra mayúscula, en este caso específico la A, y sus elementos con la misma letra pero minúscula. Luego en cada elemento aquí aparece un subíndice que contiene dos números. Esto no son 11, 12, 13, no, sino es 1, 1, 1, 2, 1, 3 hasta 1n. El primer número nos indica la fila o el renglón y el segundo la columna. Entonces aquí nos indica este segundo número que la columna va desde 1, 2, 3 y hasta n. Y luego acá este primer número nos indica el renglón 1, el 2, el 3 y hasta m. De ahí que termine en el máximo de ahí que termine en el máximo de renglones y de columnas o de filas y columnas. Por lo tanto, una matriz tendrá dimensión de m por n, o el orden de una matriz será m por n, y su cantidad total de términos o de elementos resulta de la multiplicación de los renglones por las columnas. Por decir, una matriz de 4 por 4 tendrá 16 elementos o 16 términos. Esta es la forma de abreviar una matriz. Por ejemplo, la matriz A tiene elementos A cuyos subíndices son I y J, que también nos da, bueno, no nos da el orden, perdón. Sus subíndices son I y J, donde I va desde 1 hasta M y J va desde 1 hasta N. Continuamos con una comparación entre matrices, y esta nos dice que dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión, tienen los mismos elementos y además los elementos ocupan el mismo lugar en las dos matrices. Y bueno, también deben de ser iguales, dado que decía que son los mismos elementos. En este caso, si comparamos la matriz B con la matriz M, vemos que las dos tienen la misma dimensión, dado que son de 3 por 2, de 3 renglones por 2 columnas. 3 renglones por 2 columnas. Y además las dos contienen a los mismos elementos, el 13, el 4, y estos en las mismas posiciones. Dado ese caso, podemos afirmar que B es igual a M, o que la matriz B es igual a la matriz M. Luego tenemos la clasificación de las matrices. Estas se pueden clasificar según la forma o según los elementos. Iniciaremos tomando en cuenta la forma. Primero tenemos la matriz columna, cuyo número de renglones, cuyo número de columnas siempre será 1, y su orden obviamente es m por 1. En este caso que tenemos como ejemplo,
m equivale a 3, por eso el orden es 3 por 1. Si tuviera, no sé, 5 renglones, su orden sería 5 por 1. Luego la matriz fila, cuyo número de renglones siempre va a ser 1, entonces eso nos lleva a que el orden sea 1 por n. En este caso específico del ejemplo que tenemos aquí abajo, el orden de la matriz A es 1 por 3. Eso nos indica que es un renglón y 3 columnas. En una matriz cuadrada, el número de renglones es igual al número de columnas, y ahí el orden se puede abreviar diciendo que solamente es de orden n. Entonces acá tenemos una matriz A de 3 por 3, incluso pudiéramos abreviar poniendo solamente un 3. Aquí, y bueno, nuevamente es de 3 por 3 porque tiene 3 renglones o 3 filas y 3 columnas. En estas matrices cuadradas podemos identificar dos diagonales, la diagonal principal, cuyos elementos son estos, y pues tienen la particularidad de que están en las posiciones 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y así sucesivamente. Luego tenemos la diagonal secundaria, que es la que cruza a la diagonal principal. También tenemos la matriz transpuesta, que resulta de cambiar las columnas por renglones y los renglones por columnas, o viceversa, los renglones por columnas y las columnas por renglones, valga el juego de palabras. Aquí tenemos una matriz de orden 2 por 3, tiene 2 renglones y 3 columnas. Al transponerla nos fijamos que los renglones pasan a ser columnas, o dicho de otra manera, las columnas pasan a ser renglones, y bueno, pues obviamente el orden cambia a 3 por 2. La denominamos como A elevada a la T. Esta T acá en el superíndice nos indica que es una matriz transpuesta. No es que lo estemos elevando a una potencia, más bien yo ahí me equivoqué de términos, sino aquí el superíndice nos indica que es una matriz transpuesta, o que es la transpuesta de una matriz. Esta es la transpuesta de la matriz A. Tenemos la definición de matriz simétrica. En esta nos dice que una matriz es simétrica cuando ella misma es igual a su transpuesta. En este caso, la matriz A es igual a la transpuesta de ella. Como ejemplo tenemos esta matriz de 3 por 3, donde si hacemos el ejercicio de transponerla, nos daremos cuenta que volveremos a obtener esta matriz. Eso ya les queda a ustedes, les sugiero que lo hagan. Y luego tenemos la matriz antisimétrica, que viene siendo muy parecido a la simétrica, solo que en lugar de que la matriz sea igual a su transpuesta, nos indica el signo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la matriz A es igual a menos la transposición de A, o menos A transpuesta. En este ejemplo también tenemos una matriz de 3 por 3, y si hacemos la transposición de esta matriz nos daremos cuenta que obtenemos la misma matriz, pero con los elementos tendrán el signo invertido al que tienen aquí, o el signo opuesto. Entonces, en lugar de ser 0, 1, 3, al hacer la transposición sería 0, menos 1 y menos 3.
Acá menos 1, 0 y 2. Al hacer la transposición quedaría como 1, 0 y 2. ¿Sale? Igual aquí, menos 3, 2, 0. Quedaría como 3, menos 2 y 0. Hagan el ejercicio, se los recomiendo. Pasamos ahora a la clasificación de acuerdo con los elementos. Tenemos primero la matriz nula, cuyos elementos son todos 0. También la podemos representar con un 0. Luego, en la matriz diagonal, todos los elementos son 0, excepto los de la diagonal principal. Dicho de otra manera, los elementos de la diagonal principal son diferentes de 0. Luego tenemos la matriz unidad o la matriz identidad, y es muy parecida a la matriz diagonal, con la particularidad de que los elementos de la diagonal principal son 1. O sea, no solamente son diferentes de 0, sino que específicamente son 1. Esta se representa con la letra I de identidad y su orden con un solo número que nos indica que es de orden 2 o de orden 3, 4 o 5. La característica de estas es que son matrices cuadradas, dado que para tener una diagonal tienen que ser matrices cuadradas. Luego tenemos la matriz escalar. Aquí sigue siendo una matriz diagonal, cuyos elementos en la diagonal principal son enteros diferentes de 1, pero son todos iguales. Entonces aquí la particularidad es de que todos estos elementos son iguales. Si los sacamos de la matriz, tendríamos que multiplicar el valor de estos elementos, que es en este caso específico, es 4, y multiplicarla por la matriz identidad. En ese caso, A sería igual a 4 veces, o a 4 más bien, a 4 por I, que es la matriz identidad. Luego vamos a ver esta forma de multiplicar un escalar por una matriz. Pero bueno, hasta aquí quedamos que A es igual a 4 por I, o si lo queremos generalizar para cualquier valor, entonces esta tomaría el valor de n, estos elementos tomarían el valor de n y multiplicaríamos n por la matriz identidad, y entonces acá sería n por I. La matriz triangular, tenemos dos casos de matriz triangular. Y bueno, ¿a qué se refiere esta? A que o todos los elementos superiores o todos los elementos inferiores de la matriz son 0 y los otros son diferentes de 0, aunque no precisamente todos. Por ejemplo, aquí hay un 0 y los demás tienen valores diferentes de 0. Dicho de otra manera, todos los elementos superiores o todos los inferiores a la diagonal principal son 0 y los otros pueden tomar valores distintos de 0. Esta es una matriz triangular inferior, donde los valores distintos de 0 se encuentran en las posiciones inferiores a la diagonal principal. Entonces la diagonal inferior tiene todos los elementos con posiciones I y J igual a 0, siempre y cuando J sea menor que I. Eso quiere decir que el valor de la columna sea menor que el valor del renglón. Aquí todos tienen como valor en el renglón 1, entonces en la posición 1, 1 tenemos un entero diferente de 0, o un valor diferente de 0 pues.
que no precisamente tienen que ser enteros, también esa es otra característica. Y conforme crece el valor de i, pues j es menor y entonces todos los elementos son 0. Igual aquí, en las posiciones 2,1 y 2,2, donde j no es menor que 0, sino que es mayor, perdón, que 0, que i, donde j no es menor que i, sino que es mayor o igual que i, tenemos valores diferentes de 0. De aquí en adelante, en la posición 2,3 y 2,4, se cumple esta condición de que j es menor que i, pues ahí tenemos ceros. ¿Sale? Tenemos finalmente la matriz triangular superior. Entonces aquí sus elementos o los elementos inferiores a la diagonal es 0 y de la diagonal hacia arriba todos los elementos pueden tomar un valor diferente, o cualquiera de sus elementos puede tomar un valor diferente de 0. Hasta aquí es todo. Muchas gracias. Hasta luego.